Con base en sus comentarios referentes a las reformas constitucionales y que estamos a 11 días del 5 de febrero, quiero retomar, compartirle que en el sistema informativo de Tabasco me permití hacer el análisis constitucional de las reformas desde diciembre de 1982, que fue el inicio del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, hasta 30 de noviembre del 2018 con el presidente Enrique Peña Nieto. Fueron 135 decretos de reforma, presidente, y se reformaron, si no me equivoco, 495 artículos de la Constitución. La Constitución política tiene 127, si no estoy equivocado también. Estamos hablando que se reescribió la Constitución poco más de 3 veces en este periodo neoliberal, como usted lo ha venido planteando. Voy a intentar ser muy breve con las reformas constitucionales que se dieron. En el sexenio de Miguel de la Madrid aumentaron el número de diputados mediante una reforma constitucional. Quiero destacar precisamente que en esa época el PRI, el partido en el poder, tenía el 70% de la Cámara, presidente. Para una reforma constitucional usted ha comentado que se necesitan 2/3 partes, es decir, el 66%. Nada más para poner un poco el contexto de la época. También en el sexenio del presidente de la Madrid se crea la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la encargada de no permitir el aumento del salario mínimo en su momento de todos estos 36 años. De ahí viene el sexenio de Salinas de Gortari, se aumenta el número de senadores al doble, presidente, mediante reforma constitucional, se hace la reforma a los ejidos, posteriormente llega el sexenio de Zedillo. Y, presidente, aquí es algo muy interesante porque la reforma judicial se da el 31 de diciembre. O sea, es un poco surrealista, si me lo permite, que el último día del año se haya dado esta reforma al Poder Judicial, precisamente pues cuando sabemos que esos días son no laborales, ¿no? Si no me equivoco, también el 15 de marzo, déjeme ver porque es mucha información, el 15 de marzo, no, 2 de marzo del 95, se da esta reforma para los ferrocarriles y se da también una reforma, si no me equivoco, en telecomunicaciones. Sí, es ferrocarriles y teléfonos, con Ernesto Zedillo, esta reforma que privatiza los ferrocarriles. Con Salinas de Gortari ocurren también algunas reformas constitucionales, ya fue con Ernesto Zedillo, perdón. De ahí, en el sexenio de Vicente Fox se reformaron 31 artículos. Usted lo ha de tener muy presente, el PAN no tenía mayoría en el Congreso, no se pudieron hacer reformas de trascendencia durante el sexenio de Vicente Fox. En el caso de Felipe Calderón se reformaron 110 artículos de la Constitución. En esta ocasión ya el PAN era primera minoría con el 41%. Y, presidente, hay algo que me llamó mucho la atención. En el sexenio de Calderón, cuando el partido opositor ya tiene una mayoría del 25% en el Congreso, el presidente Calderón modifica que el Ejecutivo no asista a San Lázaro a presentar el informe de gobierno. Precisamente yo lo llamaría por un miedo al debate o miedo a confrontar a la oposición en su momento. Vaya, recordando un poco todo lo que ocurrió en San Lázaro. Por último, quiero retomar que el presidente Enrique Peña Nieto realizó 28 decretos con 155 artículos modificados de la Constitución. Ha sido el presidente que más ha modificado artículos en el periodo del México contemporáneo. Se realizó la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma político-electoral, que es la que permite es la reelección a los puestos de diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera. Entonces, presidente, mi pregunta va en este sentido, si me permite. Usted hasta el momento lleva realizado 22 decretos y 66 artículos modificados a la Constitución. Los voy a retomar los principales muy brevemente. El 8 de mayo del 2020 se reforma para que las pensiones del bienestar, la pensión a adultos mayores y las becas se eleven a grado constitucional. El 19 de febrero del 21 se elimina el fuero presidencial. El 17 de mayo, a la par, me llamó la atención
que es la eliminación de las partidas secretas en el presupuesto de egresos. Entonces, presidente, en ese momento quiero destacar a la par del 2018 que usted tenía, no usted, sino el movimiento. El movimiento que representa tenía 253 legisladores en el Congreso, es decir, 50.6%. Para generar mayoría calificada es ya mínimo, estamos hablando de 16% en términos porcentuales. Entonces, presidente, con estas reformas que usted va a presentar y con este marco o con este contexto teórico, preguntarle cuál va a ser el legado constitucional que va a dejar su gobierno y a la par, presidente, en una pregunta en el ámbito más personal, ¿cuál sería la reforma constitucional que usted consideraría ha sido la que más beneficia o beneficiará al pueblo de México de las que ya presentó o de las que va a presentar? Gracias. Bueno, son varias reformas. En el terreno político, el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero, esa es una muy buena reforma. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los 2, 3 años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, tiene un nombre, que tenga valor legal, vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30% de participación. Porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas, porque para que tengan valor, para que sean vinculatorias, necesitan participar el 40%. No, 30%, para que así se animen, porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato, preguntando que si querían que yo continuara o que renunciara, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar para que no se llegara al 40%. En cambio, si es al 30%, como sí se puede llegar, se van a animar todos a participar. Esa es una iniciativa, eso es muy importante. El fuero presidencial venía desde la Constitución de 1857 y se quitó. En lo político. Ahora, en lo social, pues todos los programas. El que esté quien esté, tengan que entregar la pensión a los adultos mayores. Es un derecho constitucional. Pero además, en la Constitución está escrito
que cada año tiene que aumentar el presupuesto para la pensión. Y así todo lo demás. El que en la Constitución, que es parte de lo que vamos a presentar ahora, se establezca que no se puede permitir que el salario mínimo aumente menos que la inflación, como lo hicieron 30 años. ¿Por qué no pones? Eso lo vamos a evitar, porque esa es la justicia, ¿no? Prevenir la no repetición. Si ustedes hacen el análisis, se van a encontrar de que lo del aumento del salario al mínimo, si hacen el análisis, se van a encontrar que durante 30 años el incremento al salario mínimo fue menor a la inflación. Entonces, eso nunca más. Y esa es parte de una de las iniciativas. Puede ser que en circunstancias difíciles sea inflación más 2 puntos, pero nunca menos de la inflación, porque si no se produce esto. ¿Y qué significa esto? Significa pérdida del poder adquisitivo, del salario. Y siempre uso el ejemplo de que cuando empezaron con esta política en el periodo neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar, eso es lo mejor, 50 kilos de tortilla. Déjala ahí, 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Nada más para que se analice si es bueno el neoliberalismo, como dice el expresidente Zedillo, con todo respeto, ¿sí? ¿Para quién es bueno? ¿Para quién? ¿A quién favorece la política neoliberal? Entonces, de 50 kilos de tortilla, un salario mínimo, a 6.5 cuando llegamos. $6,5 kilos. Y a pesar de que hemos aumentado el salario en términos reales más del 100%, miren lo que alcanza ahora, 12 kilos, porque la pérdida fue tremenda. Y es un dato, pero esto va acompañado del empobrecimiento de la gente. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar? Hablo en primera persona porque es una de las facultades del presidente, el presentar iniciativas, no cualquiera lo puede hacer, de reforma a la Constitución. Bueno, que ya no se vuelva a repetir lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, en 36 años. Claro, con la mentira de que el sofisma
de que si aumentaban el salario, iba a aumentar la inflación. Y nos engañaron vilmente. Entonces, eso es lo más importante, son las reformas sociales. Lo que vamos a buscar ahora con este paquete de iniciativas es regresarle a la Constitución vigente, la Constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales neoporfiristas en los últimos 36 años, del 83 al 18. Porque en todas esas reformas, si te diste cuenta en el análisis, no hay nada a favor del pueblo. Fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo. Son 36 artículos de la Constitución. Y un dato. ¿Saben cuándo aprobaron el FOBAPROA? El PRI y el PAN. El día de la Virgen de Guadalupe. Porque hablas del 31 de diciembre, ¿no? Para la reforma judicial, cuando los ministros bajaron de número. Quitar a los ministros, sí, que eran muy respetuosos en ese entonces del Poder Judicial, de la autonomía, de la división de poderes. No, lo del FOBAPROA fue una burla. 12 de diciembre, 1997 o 98. 98. Me acababa de decir en un debate con Gutiérrez Vivó, un mes antes, fuimos a un debate, porque Calderón era dirigente del PAN y yo era dirigente de otro partido. Y hubo un debate sobre el FOBAPROA y le dije, a lo mejor está por ahí, ¿no está por ahí? Le dije, ustedes van a aprobar el FOBAPROA con el PRI, sin las auditorías. No vamos a aprobarlo, me dijo. Y el señor Gutiérrez Vivó, que después padeció de censura, se tuvo que ir asilado a Estados Unidos. Me dijo, ¿ya le contestó que no? Le digo, no vamos a aprobarlo. Y al mes, ahí estaban todos. Así son de falsarios, de farsantes. Claro, en abono a Calderón, pues los dirigentes de esos partidos, y a veces hasta los presidentes, él cuando usurpó la presidencia, no era libre, no era autónomo, son representantes de la oligarquía, peleles,
Claro que él me pudo haber dicho, y a lo mejor hasta lo estaba pensando, de que no debían aprobar eso. Pero yo creo que apenas estaba saliendo de ahí y le decían, ven para acá, ¿qué dijiste? ¿Cómo te atreves? Si no te tenemos para eso, ¿o qué ya se te olvidó de que nos representas?